Gracias. Pues muy bien, amados hermanos, bienvenidos. El día de hoy tenemos un tema muy bonito, muy importante, que tiene que ver con por qué somos cristianos y por qué estamos en esta iglesia, qué consiste la fe. Y bueno, pues vamos a tratar de profundizar en esta fe que se apoya en la roca. Para tal efecto, vamos a hablar acerca de un apologista de Josh McDowell, que él en su trabajo también nos va a enriquecer mucho. Y pues bastante información de la que vamos a platicar el día de hoy, él nos la trae, Josh McDowell, con sus análisis. Y bueno, pues vamos a ver también otros hombres que Dios ha usado para demostrar que nuestra fe no es una fábula, sino es una verdad inconmovible. Realmente, bueno, para los que no conocen a Josh McDowell, les quiero platicar que él, pues como muchos, comenzó como un joven escéptico y aparte agnóstico. Y bueno, él se propuso escribir un libro para burlarse del cristianismo y para demostrar que el cristianismo era una farsa intelectual. Sin embargo, él, durante mucho tiempo de investigación basada en hechos históricos y en evidencias de la resurrección, él, a fin de cuentas, se rinde ante esta evidencia y entrega su vida a Cristo. Entonces, él tiene un libro muy famoso para los cristianos que es Evidencia que exige un veredicto. Y este libro es uno de los pilares realmente de la apologética moderna. También hay otros apologistas modernos que probablemente ustedes conozcan, como Lee Strobel, por ejemplo, también muy famoso por su libro El caso de Cristo. Él es un ex periodista de Chicago Tribune, también ateo, y bueno, él aplicó todas las habilidades de investigación que tenía para examinar la figura de Jesús. Y toda esa investigación que él hace le hace que se convierta a Cristo y escriba este libro. Otros tenemos un doctor en filosofía inglés, William Lane Craig, también filósofo, teólogo, es muy famoso porque defiende la existencia de Dios mediante argumentos lógicos y cosmológicos, y bueno, es un referente en como apologista en todo el mundo. También tenemos a Frank Tucker, él es coautor de un libro que se llama No tengo suficiente fe para ser ateo, y él también es conocido por un enfoque en la lógica y en las verdades absolutas. Y bueno, no puede faltar entre los apologistas a John Lennox. John Lennox es un matemático de Oxford y pues él ha tenido debates múltiples con ateos famosos en el mundo y demuestra que la ciencia y la Biblia no son incompatibles, sino al contrario, la ciencia apunta hacia un creador. Y bueno, pues el día de hoy vamos a tratar de ver estas afirmaciones que hace Josh McDowell en cuanto a este tema de por qué creemos. Pero antes nuestro versículo base, si quieren acompañarme hermanos, en Lucas capítulo 1 versículos 1 a 4. Lucas capítulo 1 versículos 1 a 4, que dice, puesto que ya hay puesto que ya muchos han tratado de poner orden en la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas, en las cuales has sido instruido. Y bueno, pues aquí vamos a ver, hermanos, cómo justamente todo esto tiene que ver con el amar a Dios con toda nuestra razón, con toda nuestra mente. No es un salto de fe a la oscuridad, sino más bien es un paso a la luz. Y estamos hablando de algo bien desafiante. Jesús afirma, ¿verdad?, que Él es la roca, que Él es la verdad, algo que fácilmente se puede demostrar que es falso,
es un todo un desafío, ¿verdad? Entonces, pues bueno, por ejemplo, estamos en el estudio de sectas y por ejemplo hay otras religiones que confunden la fe con el ardor en el pecho. Y yo quisiera el día de hoy, hermanos, que nos planteáramos algunas preguntas. Hay dos preguntas que les invito el día de hoy a contestarse como una pregunta directamente para ustedes. La primera pregunta es, ¿por qué son cristianos? Esa es la pregunta número uno. Y la segunda pregunta es, ¿por qué son salvos? Vamos a ver si en el estudio de hoy siembran esa respuesta, la afianzan, se cae su respuesta. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y bueno, Josh McDowell es un apologista que se ha dedicado a ir a institutos, universidades para compartir acerca del Evangelio, para debatir con ateos, con apologistas y también con cristianos, ¿no? Y bueno, siempre les hace una pregunta que ojalá podamos contestar. Y era la primera pregunta, ¿por qué eres cristiano? Y bueno, pues imagínense en ese momento que están en esta conferencia y que te pregunta a ti, ¿por qué eres cristiano? Probablemente podamos contestar como muchos, ¿verdad? Soy cristiano porque Jesús cambió mi vida y ahora soy muy feliz. Y bueno, pues lamentablemente McDowell pues se ríe de esta respuesta y con compasión dice, mira, esa respuesta no es válida. Aunque muchos podríamos decir, no, pues yo amé, ¿no? También me cambió a mí la vida. Y el joven se queda atónito, dice, bueno, pero ¿por qué no es válida? Y él le contesta, ¿qué harías cuando, por ejemplo, conoces un budista o a un mormón y te dice que su vida también cambió cuando entró en la iglesia? Entonces, o alguien que te hable de la psicología o de una disciplina, bueno, realmente vemos que el cambio de conducta no prueba que nuestro Dios sea el verdadero, sino lo único que está probando es que estamos siguiendo una nueva disciplina y que está habiendo cambios en nuestra vida. Entonces, esa es la primera respuesta de que porque Jesús cambió mi vida y ahora soy muy feliz, no es una respuesta válida para tener fe, porque muchas cosas también pueden cambiar nuestra vida para bien. Quizás le pregunte a otra persona, oye, ¿tú por qué eres cristiano? Y él dice, bueno, porque yo siento en mi corazón, siento un fuego dentro de mí que me dice que esto es verdad, ¿no? Que Jesús es verdad y todas sus palabras es verdad, y lo siento en mi corazón. Y George McDowell otra vez vuelve a eh, negar con la cabeza y decir, bueno, esa respuesta tampoco sirve. Y le pregunta, ¿pero por qué no sirve? Dice, bueno, pues es que los sentimientos son como el clima. Hoy sale el sol, mañana hay tormenta y bueno, de repente sentimos algo diferente. ¿Y quién tiene la razón? El sentimiento realmente no es un árbitro válido para una verdad eterna. Son solamente justo eso, ¿no? Emociones pues cambiantes y que no hablan acerca de validar una creencia, tener una convicción. Quizás podría preguntarle a otro cristiano, ¿tú por qué crees, por qué eres cristiano? Y le dice, bueno, yo creo porque la Biblia lo dice. Y yo creo en la Biblia y en lo que la Biblia dice. Y McDowell pues vuelve a sonreír y dice, bueno, como cristiano pues te puedo creer. Pero ante el mundo esa lógica es circular. Es realmente dar vueltas. ¿Por qué? Porque es como si yo escribiera en un papel que soy el rey de Inglaterra, por ejemplo, y luego, bueno, pero ¿por qué tú eres rey de Inglaterra? Pues porque este papel lo dice. Entonces, bueno, para empezar hay que ver por qué creerle a la Biblia. Habría que ver que la Biblia es la verdad. Entonces, pues bueno, otra vez queda desarmado nuestros argumentos. Quizás otro diga, bueno, yo soy cristiano porque mis papás son cristianos. Pues sí, también si hubieras nacido en la India, pues serías budista. Entonces va desarmando muchas de las posibles afirmaciones que podamos nosotros tener, que si nos preguntara él, ¿tú por qué eres cristiano? Seguramente podríamos contestar,
de esta misma forma, ¿no? Dios cambió mi vida, es que yo creo en la Biblia y la Biblia lo dice, y bueno, siento en mi corazón que todo esto es verdad, y pues todo esto queda descartado como una razón válida ante gente que con la cual pudiéramos hablar, científicos, escépticos, no son argumentos de peso como para poder decir, bueno, sí, tienes toda la razón del mundo y justo por eso yo también podría ser cristiano, ¿no? Entonces, George McDowell sí nos da una pista, una clave para saber por qué ser cristiano. Y bueno, desde luego él comenta, por ejemplo, él dice, yo soy cristiano porque la evidencia histórica, porque la evidencia legal, la evidencia científica, apunta a que Jesucristo es Dios, ¿no? Soy cristiano porque la Biblia ha demostrado ser el documento más confiable de la antigüedad bajo las pruebas de los manuscritos, ¿no? Soy cristiano porque la resurrección es un hecho. Es un hecho, la resurrección de Cristo es un hecho histórico súper sólido y que si se presentara ante un tribunal de justicia internacional, el veredicto sería inevitable. Él vive. Entonces, tiene argumentos lógicos, racionales, científicos, históricos, arqueológicos, que apuntan a que la conclusión más lógica es creer, ¿no? Y dice, yo no creo porque sí, realmente creo porque todo es verdad y es una verdad comprobable, porque Él es verdad. Y entonces, justo por eso ahora lo siento y por eso aparte mi vida cambia, ¿no? Entonces, él dice, McDowell, que este tipo de fe que hemos mencionado es una fe de segunda mano porque el sentimiento no valida la verdad, no porque nosotros creamos en algo, eso va a ser cierto, ¿no? Es algo subjetivo. Entonces, si hoy vemos dos historias reales, vamos a analizarlo con dos historias reales de un mormón y de un escéptico, cómo ellos buscan destruir la Biblia, cómo ellos buscan encontrar la verdad de la iglesia mormona y cómo caen de rodillas ambos ante Cristo para verla, al ver las pruebas. Un devoto mormón, vamos a hablar de él, de Thomas Ferguson, un devoto mormón que se dedica, ¿verdad?, a buscar, a probar la verdad de su libro mormón, y él encuentra, pues, se encuentra al final admitiendo que todo el libro de Mormón es una ficción y que no hay evidencias. Entonces, bueno, hoy vamos a aprender a distinguir entre una fe válida de lo que no es. Amén. Y Mm, empecemos, hermanos, con nuestro primer tema. El fundamento que de nuestra fe está basado en hechos históricos contra el sentimentalismo. Vemos el versículo de 1 de Corintios 15, 14, si quieren acompañarme conmigo, y dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Y bueno, aquí viene algo bien importante, porque vamos a ver que la fe que nosotros tenemos no es una credulidad, no es un fideísmo, sino la fe bíblica no es creer por creer, sino más bien, como dice McDowell, es una fe inteligente. Es una fe basada en evidencias, en actos o en hechos históricos, y está basado en el carácter de Dios que es verdad y todo lo que dice se cumple al 100%. De tapa a tapa, la Biblia es verdadera. Todo se cumple y tiene una armonía en sí, completa. Sin embargo, justo, por ejemplo, iglesias como el mormonismo, ellos basan una verdad en o su fe, más bien, en ese sentir de su pecho, ¿no? Si llegan a sentir ardor en el pecho, es que Dios les está hablando a ellos y entonces saben que la palabra del libro de Mormón es verdad. Sin embargo, ¿qué dice Jeremías 17:9, ¿no? Que el corazón es engañoso. Y entonces los sentimientos cambian, pero los hechos cambian, hermanos, los hechos no cambian. Entonces, justamente tenemos que hacer como una investigación, ¿no? Y vamos a ver cómo Lucas, ese historiador reconocido el día de hoy, no escribe fábulas,
sino como él dice, investiga con diligencia, ¿no? Y justo el cristianismo es una fe que pone sus credenciales, hermanos, a disposición del historiador, a disposición del arqueólogo, a disposición del científico. Todas sus credenciales dice, investiguen, investiguen. La fe que tenemos no está para nada peleada con la ciencia, con la arqueología, con la historia, con cualquier ciencia o conocimiento que busque la verdad. De hecho, si los hechos, valga la redundancia, de una religión son falsos, la religión es falsa. Y justo eso es algo bien importante, ¿no? Porque, por ejemplo, hablando del libro de Mormón, Ferguson, este devoto mormón, realmente él plantea que, a ver, vamos a ver si el libro de Mormón es una falsificación o es un hecho y no hay punto medio. Y entonces o me convenzo más y sé que mi fe es verdadera o refuto todo. Y él hace realmente un trabajo de investigación de 25 años de investigación para encontrar registros históricos y arqueológicos de su fe. Entonces vamos a ver que la definición de fe válida, hermanos, pues es la confianza completa de que lo que Dios ha dicho es verdad, ¿no? Y todo está sustentado en todo lo que son hechos verificables. Entonces la fe realmente es una mirada hacia el alma de un Dios que se ha revelado, pero no es mirar hacia adentro de las emociones, ¿no? Es un Dios que se ha revelado en la naturaleza, en la verdad, y realmente va hacia afuera, hacia el descubrir la verdad más que un sentir, ¿no? Entonces, hermanos, hoy estamos invitados a ver en qué descansa nuestra fe. Si descansa en un sentimentalismo, en una credulidad, entonces nuestra fe es vana, nuestra fe es movediza, o si depende de lo que Cristo hizo hace 2000 años, y entonces todos los sucesos y todas las palabras de la Biblia son verdad, todas las profecías se han cumplido al 100%, y entonces estamos con una fe en la roca, esa roca que nadie la mueve, que nada lo cambia. Pero bueno, vamos a entrar un poquito más en cuanto a estos estudiosos. Y pues vamos a ver cómo estamos llamados, hermanos, a analizar las cosas desde la evidencia, una evidencia que convence. Y pues vamos a ver ahorita a un escéptico que se vuelve creyente. Él es Sir William Mitchell Ramsay, es un ateo educado en la crítica alemana y él afirmaba pues que todos los hechos, lo que las afirmaciones del libro de Hechos eran realmente una fábula que se inventó en el siglo II. Entonces él, con todo su conocimiento, busca desacreditar la Biblia. Y entonces invierte 30 años de su vida por allá de Asia Menor y realmente también se va a Chipre, bueno, anda por toda Asia, por todo ese lugar y bueno, finalmente Ramsey haya como conclusión que todas las afirmaciones y palabras que está usando Lucas en los evangelios, que eran desconocidos hasta ese momento por la historia, dice eso, esas palabras que él usa realmente no tienen un registro histórico, no hay un registro arqueológico de ellas, ¿no? Y sin embargo, cuando él descubre, por ejemplo, en Tesalónica, que hay vestigios, ¿verdad? Hay escritos que dicen justamente Politarcas o procónsul, y dice, wow, aquí están las afirmaciones que hacía Lucas, ¿no? Aquí están las evidencias de todo lo que él está comentando. Entonces, muchos otros críticos del Evangelio, muchos otros ateos, decían que Lucas pues había errado en la geografía. Sin embargo, Ramsay haya todo un monumento que Lucas prueba que Lucas tenía la razón y que todos los otros críticos estaban equivocados. Entonces, finalmente, este escéptico, este enemigo de la fe, que quiere poner toda la ciencia de por medio, la historia, la arqueología de por medio para desacreditar la Biblia,
él toma como historiador, como definición, ¿verdad? Que dice, Lucas es de primer rango, un historiador, pero de primer nivel, ¿no? Y ahí viene su conversión. Da un salto de fe hacia la conclusión lógica que tiene de las evidencias que él encuentra. Entonces, hay una diferencia entre un mito y una realidad, y nuestra fe está basada en realidad, no en mitos, ¿no? El cristianismo realmente ocurrió en los lugares reales mencionados en la Biblia, en Éfeso, en Corinto, por ejemplo, ¿no? Con personajes reales históricos como Jesucristo, como Saulo de Tarso, Galión, en fin, todo esto está confirmado. Y del tema que queramos, hoy hay evidencias, porque la Biblia ha presentado muchísimas historias y algunas de ellas decían, ¿y dónde está la evidencia de esta historia? ¿Dónde están los lugares arqueológicos? Y a lo largo de estos años, después de Cristo, se han ido encontrando todos estos lugares y la gente abierta, científicos abiertos, historiadores abiertos, llegan a esa conclusión inevitable, ¿no? De que el cristianismo, pues es verdad, que estamos basados en una roca inamovible que está firme en la verdad. Incluso, pues recordemos a Spurgeon, él decía que la palabra de Dios es como un león, no necesita defensa, solo hay que dejarla suelta y todos van a caer en rendirse a ella. Y Ramsey intentó enjaularla, desacreditarla, ¿y qué pasó? El león lo conquistó, ¿no? Entonces, bueno, la fe válida, hermanos, el día de hoy va a resistir ese escrutinio arqueológico más riguroso. Por ejemplo, vemos estas afirmaciones en Juan 6:69 y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? En Hechos, vean cómo se manejan estas palabras. Habiendo pues pasado por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. Entonces, todos esos lugares decían, ¿y de dónde los inventaron? Y realmente llegaron a estas conclusiones que comento, ¿no? Después de buscarlas. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con un mormón, ya no con un ateo, sino ahora con un mormón muy devoto en su fe, que cree que el libro de Mormón es verdad. Vamos a ver qué pasa con él. Y bueno, Tomás Ferguson, él es un mormón pues muy comprometido con su fe y dedica 25 años a buscar las ciudades de las que habla el libro de Mormón, no solamente en Estados Unidos, sino en Mesoamérica, ¿no? Y esto para busca cerrar la boca de los críticos y de la gente que desacredita la fe mormona. Busca evidencias acerca de las historias narradas en el libro de Mormón. Y bueno, lamentablemente hay una ausencia de evidencias, ¿no? A diferencia de la Biblia, Ferguson, bueno, no haya ni una sola moneda, no haya ni una inscripción, no haya restos de caballos, de hierro, de metales, de las supuestas civilizaciones nefitas, lamanitas, no hay nada de eso, no hay registros arqueológicos. Y bueno, viene un golpe final. Ferguson analiza también los papiros que supuestamente José Smith traduce por revelación y también los egiptólogos prueban que estos textos eran textos funerarios comunes, ¿no? Y que José Smith no sabía ni siquiera traducir. Entonces, no solamente no hay evidencias, y eso es asombroso, o sea, es realmente una religión completamente inventada. No hay nada que respalde alguna de las palabras del libro de Mormón. Entonces Ferguson admite que el libro de Mormón era ficción, un texto engañoso y realmente terminó viendo su religión como una fraternidad de mitos, de mentiras. Entonces, mientras que por un lado tendemos a Ramsey, en donde puede tocar las ruinas que Lucas describió, Ferguson descubre que la geografía de su fe no existe en el mundo real, ¿no? Y bueno, lamentablemente él abandona la fe
Y bueno, pues hermanos, esto es una invitación para ver en quién estamos creyendo, cómo es nuestra fe. Si nosotros somos cristianos, ¿por qué lo somos? Y hay una fe que ignora esa evidencia histórica, que es la fe de muchos en iglesias grandes. Se aferran a un mito de una fe que no es válida. Entonces Dios no nos pide creer mentiras, hermanos. Dios no pide que cerremos los ojos y creamos en una mentira, ¿no? Justamente por eso Él dice en Juan 18:37, el que es de la verdad, oye mi voz, ¿no? Y Pablo en Gálatas 1:9 dice, si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldición. Y bueno, Ferguson muere en esa dualidad triste, pues valora el beneficio social que intentó hacer, pero sabiendo que su teología era falsa. Y hermanos, nosotros no podemos permitir que nuestra fe sea solamente una fe social, ¿no? En la cual pues nos reunimos para convivir con otras personas y creer que lo que hacemos pues nos ayuda a ser mejores y en eso nos basamos, sino realmente es algo mucho más grande. Muy bien, ahora vamos a ver cómo la autoridad de la palabra, es decir, la Biblia, es justamente muy fuerte en comparación con nuevas revelaciones. Eso es algo muy importante en donde nuevamente podemos ver que no se puede añadir, ¿no? Nosotros creemos en la sola escritura, que es uno de los pilares. No necesitamos el libro de Mormón ni nuevas revelaciones ni ángeles como el ángel Moroni, sino realmente estamos viendo que, por ejemplo, la Biblia, pues tiene muchísimas copias, ¿verdad? Que tiene más de 24.000 manuscritos de respaldo que dicen, que muestran cómo la Biblia no ha cambiado en el tiempo, ¿no? Sin embargo, el libro de Mormón, por ejemplo, carece completamente de estos respaldos. Por ejemplo, el libro de Mormón afirma, ¿verdad?, que Jesús es hermano de Lucifer, que Jesús pudo ascender a ser Dios siendo un ser humano normal. Entonces, la Biblia nos dice que Dios es eterno, ¿no? Que el verbo siempre fue Dios. Y bueno, aquí vemos, ¿verdad?, en Gálatas, ¿verdad? Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio, sea anatema, porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, como dice 2 de Timoteo 3:16. Entonces, bueno, la verdad bíblica es absoluta, hermanos, no necesita ser actualizada por visiones modernas. De hecho, el agregarle, quitarle y agregarle en estas nuevas religiones, pues ya es maldición, ¿verdad? Es anatema. Estamos invitados, hermanos, a escudriñar las escrituras como los bereanos para ver si lo que se nos enseña es así o realmente es un mito. Tenemos que estar abiertos a esa verdad única que se revela en las escrituras y no ser crédulos en otro tipo pues de iglesias que no tienen ningún respaldo en la realidad, que solamente son mitos, son mentiras. Y eso es algo muy fuerte porque la verdad muchos de los mormones son muy sinceros, sinceramente creen en su religión y tratan de hacer su mejor esfuerzo. Y bueno, la verdad es que son dignos de mucha de nuestra compasión, de mucha de nuestra comprensión para ellos, porque ellos son buenos, ellos son sinceros, pero la fe en la cual están apoyándose, la iglesia en la cual se apoyan, pues es una mentira completa, ¿no? Y vamos a ver también que esas mentiras pues van mucho más allá. Por ejemplo, la salvación. ¿La salvación es gracia pura o es méritos humanos? Veamos lo que dice Pablo en Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y yo les quiero hacer una pregunta, hermanos. ¿Por qué somos salvos? ¿Por obras, por fe o por gracia?
¿Cuál de esas tres cosas son la respuesta correcta? Y bueno, la verdad es que tenemos que ser teológicamente precisos. Somos salvos por gracia. Entonces, la causa de nuestra salvación es la gracia de Dios, no nuestra fe. ¡Bum! Ahí también hay como un golpe muy fuerte. No, no, a ver, espérame. Pues si somos salvos por fe, no, hermanos. Somos salvos por gracia. Entonces, incluso es una herejía decir que somos salvos por fe, porque es decir que nosotros por nuestra fe nos salvamos, ¿no? Y realmente no es así, porque entonces la gloria es mía. Yo por mi fe, yo mismo me salvo, ¿no? Sin embargo, podemos ver que somos salvos por su origen, que es su gracia, ¿verdad? ¿Y cuál que es la gracia que nos da? Pues justamente es esa fe. Por eso podemos ver, y la fe no es de ustedes, sino es un don de Dios, ¿verdad? Para que nadie se gloríe. Entonces podemos ver que la fe es realmente como una mano que recibe un regalo, que es la salvación, ¿no? Pero el valor no está en la mano, sino en el regalo que se nos da en ese don divino, que es la salvación y que es por gracia, porque nosotros no la merecemos. Aún con buenas obras no se alcanza por la gran gravedad, valga la redundancia, de las faltas que hemos cometido en contra de Dios, ¿no? Entonces, ni siquiera la fe para creer es un logro humano o muestra una superioridad intelectual o un gran corazón que hace que nosotros tengamos realmente ese conocimiento y que tengamos la fe para ver. O sea, realmente es algo bien diferente porque muchos dicen, pues yo aunque viese aquí a Cristo, creería que es una visión, ¿no? O sea, vean cómo hasta las evidencias las podrían negar, ¿no? Entonces Dios en su soberanía conoce esa capacidad de confiar en Él, ¿verdad? Que no realmente ni siquiera en eso. A veces hay tanto enojo, tanto odio que aún viendo las cosas se desvirtúan, se desacreditan. Entonces, si la fe fuera nuestra, hermanos, pues la salvación sería así como un salario, ¿no? Entonces, como yo tuve fe, pues tú dame la salvación. Y realmente no es así, la salvación es de Dios, es solamente por su misericordia. Él nos humilla en esta verdad y va a exaltar no a nosotros, sino va a exaltar a Cristo. Entonces, tampoco la gracia está condicionada. Por ejemplo, el libro de Mormón va a pervertir este concepto. Si vemos, por ejemplo, en segunda de Nefi 25-23, ahí se enseña que la gracia es la que nos salva, pero después de hacer cuanto podamos, ¿no? Entonces, esto es así como una antítesis del Evangelio, ¿no? A ver, primero hacemos cuanto podamos, primero y luego Cristo, entonces no es un Salvador completo, sino realmente Él viene a ayudarnos, ¿no? Primero haz tú lo que puedas y Él te va a ayudar. Entonces, Él se vuelve como un ayudante. Y bueno, en el cristianismo bíblico vamos a ver que Cristo hizo todo porque nosotros no podíamos hacer nada. Aún hoy, hermanos, viene algo bien fuerte. Nosotros no podemos dejar de pecar, no podemos dejar de hacerlo. Vivimos en una naturaleza tan caída que no podemos dejar de pecar. Lo único que podemos hacer es, Señor, yo no puedo. Tú deja de pecar por mí. Que bueno, ese será un tema que posteriormente vamos a tratar de estudiar. Pero a ese grado llegamos en donde no somos absolutamente nada sin Él, ¿no? Y que lo que logremos es solamente por su gracia. Entonces, pues aquí vemos justamente la historia de Tomás Ferguson, realmente ilustra el peso de una fe basada en el esfuerzo por validar lo que no existe. Él dedica 25 años a buscar evidencias en una civilización que, según el texto mormón, era avanzada en metales, en agricultura y no haya ningún registro de hierro, de caballos, de trigo. O sea, todas estas cosas que les comento vienen en el libro de Mormón y dónde están los registros arqueológicos, tanto de Norteamérica como de Mesoamérica, niegan todo lo que se afirma allí. Entonces es una fe basada en mitos, en obras, que queda completamente derrumbada. Una fe que depende de hacer
o de probar ficciones, pues siempre va a llegar a la desesperación y al escepticismo. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa con Sir William Ramsay, hermanos? Pues él descubre que el texto bíblico no es una fe ciega, sino es una confianza que tenemos en hechos verificables, ¿verdad? Él confirma los títulos de los gobernantes, de los censos que se hacen, la evidencia de la resurrección. En fin, él tiene una precisión histórica completa y por eso descansa en la verdad de Dios que controla la historia desde su nacimiento de su Hijo y la salvación por su gracia. Todo, todo, todo queda eh, evidente, como es su libro, ¿verdad? De Joshua McDowell, evidencia que exige un veredicto, evidencia que exige un veredicto. Entonces, tampoco el libro de Mormón habla de que somos, que Jesucristo era hombre y que llegó a ser Dios se exaltó, ¿no? Realmente, pues Dios le está declarando que Él es eterno, que Él siempre ha sido, ¿verdad? Realmente la resurrección de Cristo también es una garantía que nos dice que el pago que Él hizo, pues fue aceptado y Él nos ha comprado, nos ha salvado. Y vemos que si Cristo no resucitó, pues vana es nuestra fe. Pero hermanos, Él resucitó y esto está comprobado históricamente. La resurrección es el eje central de nuestra fe. Si ella falla, toda nuestra fe cae, pero justo quien ha tratado de encontrar que esto falla, ha encontrado, ha demostrado que todo es verdad, que no es un sentimiento, que es una fe que está basada en una realidad objetiva y que esa realidad objetiva nos permite hacer un puente hacia las cosas futuras. Podemos ver hacia el pasado y ver que todo se ha cumplido, podemos ver en el presente cómo el Señor está con nosotros y entonces podemos tener una esperanza de que así como Él ha cumplido todo en su palabra, de igual manera en el futuro tenemos esperanza de las promesas que Él nos hace de vida eterna, porque está descansando en evidencia de que todo lo que Él ha dicho pues se ha cumplido. Así de que si hoy pensamos o sentimos pues a veces que la fe flaquea, vamos a recordar que no es la fuerza de la fe lo que nos va a salvar, sino la fidelidad de su palabra, la gracia de Dios en nosotros, ¿no? Y no hay que intentar añadir méritos a la cruz de Cristo, lo que Él hizo es suficiente. Y bueno, vamos a pasar, ¿verdad?, de ese escepticismo hacia la adoración, que de rendirnos a Él porque su palabra es verdad. Hoy podemos pasar esa ansiedad a esa fe de que realmente en lo que Él ha prometido es un regalo terminado, que solamente basta recibirlo y ya, para su gloria, no para la nuestra. Pues muy bien, hermanos, entonces pues estamos ya terminando un poquito. Vamos a ver entonces que la naturaleza de la fe válida está basada en evidencias, en hechos, ¿no? Tenemos convicción de que todo esto es verdad. Como dice Hebreos 11:1, dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, pero no porque sea una fe ciega, sino porque estamos basados, como mencionaba, en la verdad, en hechos históricos, arqueológicos, científicos. Y por eso vean lo que nos dice el apóstol Pedro en primera de Pedro 3:15. Dice, estad siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que os demande razón, la razón de la esperanza que hay en nosotros. Realmente hay una armonía entre la fe y la razón, porque la fe no ignora los hechos. Realmente, como mencionaba, ¿verdad? Es confiar en el futuro lo que no vemos, pero basándonos en lo que Dios ha mostrado en el pasado, que es lo que sí vemos, ¿no? Entonces esa fe válida se va a apoyar en una montaña de evidencia, hermanos. Impresionantes evidencias y evidencias y evidencias y evidencias. Una gran montaña de evidencias en donde arqueólogos como Rensen han desenterrado profundamente y es una fe que ama a Dios con toda la mente, con toda nuestra mente, con todo nuestro intelecto. No es una fe contraria a la razón.
no nos aferramos a un sentimiento a pesar de que la historia y la arqueología nos diga que es necio, que no hay nada. No, si nos aferramos con todo nuestro corazón, porque vamos viendo, vamos descubriendo cómo todo es verdad, cómo hasta el presente, el día de hoy, Dios nos ama, Dios se manifiesta y que la ciencia ha demostrado todas estas cosas, ¿verdad? Y obviamente la ciencia le falta tanto por descubrir, pero nosotros tenemos fe en que su palabra es verdad porque todo lo que ha dicho se ha cumplido. Tantos científicos como John Lennox, matemático, por ejemplo, o filósofos como Lane Craig, como mencionaba, con sus doctorados y sus credenciales, respaldan y son teístas y son cristianos, ¿no? Entonces hay montañas y montañas y montañas de evidencias. Así es de que tenemos ese título de la salvación firmado con la sangre de Cristo y sellado por una resurrección histórica. Por eso, ¿verdad? Esa evidencia, este cúmulo de evidencias exige una respuesta, un veredicto. No podemos ser neutrales y decir, bueno, la tumba está vacía y bueno, los registros históricos son precisos, pero pues no. Sabemos que Lucas es un historiador de peso completo, respetado realmente por historiadores serios y ningún historiador serio del día de hoy niega a Jesucristo, no tiene elementos, es un Jesús histórico. Entonces esa conclusión va a cambiar nuestra eternidad, hermanos. Va a cambiar en que no tengamos una fe ciega, sino realmente que tengamos una fe con los ojos bien abiertos, que estudian, que escudriñen las Escrituras y que conocen a su Salvador. Amén, hermanos. Y bueno, pues concluyendo. Vemos, hermanos, que justamente si Cristo no resucitó, pues vana es nuestra fe y aún estamos en nuestros pecados. Sin embargo, ¿qué dice Jesús? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, bueno, pues hoy vemos, hermanos, todas estas cuestiones que hemos podido analizar, que hay otros sistemas religiosos que están basados en sentimientos subjetivos, contrarios a la realidad, y que sin embargo la fe cristiana está basada en una roca en la historia. Entonces, pues podemos ver, ¿verdad? También gentes que han sido utilizadas, como Josh McDowell, que nos habla de cómo es nuestra fe verdadera, no porque me cambie yo la vida, como lo puede hacer incluso una disciplina de psicología, hace verdad la Biblia y nuestra fe, sino que realmente hay mucha evidencia y bueno, nosotros tenemos que ser claros, ¿verdad? En esa montaña de evidencia que tenemos en Asia Menor, en tantos lugares en el mundo, más allá de un ardor en el pecho, es centrar nuestra fe en la gracia, ¿verdad? Ver que realmente, como dice Josh McDowell, pues realmente somos salvos por gracia, no por nuestra fe y que no pensamos en que si depende de la calidad de nuestra fe o de nuestras obras, como dicen los mormones, entonces pues estaríamos perdidos, si no descansamos en esa obra de Cristo y justamente pues que todo lo que está escrito han sido evidencias, papiros descubiertos, que van mucho más allá de simples textos, sino que están respaldando evidencias, con evidencias acerca de que la palabra de Dios es verdad y que así tiene que ser nuestra fe basada en una fe racional, en una fe objetiva, y entonces podemos ver hacia adelante con esa convicción. Pues hermanos, es todo por el día de hoy. Muchas gracias y pues vamos a terminar.